Ay, es que fue Toño el que amoló esta puerta, porque Sí, llegaba sí, y azotaba. claro. ¡Rapé! ¿Rapé? ¡Rapé! ¿Y ¿Rapé? esta melena? ¡Ay! Hola. Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Y rapé? Bienvenidos. Pues se fue a hacer sus cápsulas del trovador. ¿Y Ahora qué estoy vamos yo a hacer? aquí, pues, planeando una mesa separatista, pero no hay bronca, quédense. Tenemos muchas unas gracias. invitadas especialísimas de lujo. ¡Ay! Doctor, ya llegaron. ¡Surprise! ¡Sorpresa! Marcela Figueroa, es subsecretaria de Desarrollo Institucional Sí. de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Diana Fuentes, filósofa y académica de la UAM. ¿Qué tal? Por favor, pásenle. Gracias. Bienvenidas al Averno. Muchas gracias. Un placer. Ahora sí que es una mesa de súper lujo, ¿no? Con miras al 8M, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues Gracias. tenemos Gracias. varias preguntas. Es decir, primero, ¿cuál es el balance que se puede hacer de lo que es el movimiento feminista hoy en día? ¿Cuál sería un breve balance y perspectiva? Híjole, pues yo creo que estamos ante un momento súper importante para el movimiento feminista y de mujeres, porque veníamos antes de la pandemia de una serie de manifestaciones en todo el mundo monumentales. Y eso era un periodo verdaderamente glorioso de organización del feminismo y de los grupos de mujeres. Y claro, la pandemia nos paró en seco a todos, a la humanidad nos paró en seco, ¿no? Pero en México en particular no habíamos tenido una manifestación tan grande como la del 8M del 2020, que fue gloriosa y que habla de un proceso de politización de las mujeres altísimo. Entonces yo creo que ese es el antecedente inmediato. Y también venimos de un montón de discusiones, algunas ríspidas incluso, ¿no? Polémicas, de discusión, pero habla de un movimiento vivo. Y yo creo que ahorita estamos ante la reactivación de eso que la pandemia nos detuvo, pero que no resolvió nada, por el contrario, visibilizó un montón de problemas que siguen ahí. Entonces yo creo que ahorita estamos en un momento de reorganización y en el mundo de mucha, mucha reflexión. Yo creo que lo mejor de lo mejor que se está produciendo de pensamiento crítico y de social. Y de arte. Y de arte y de un montón de espacios es en realidad en torno a muchas mujeres bien politizadas y que están debatiendo un montón de cosas. Entonces yo creo que ese es el momento en el que estamos. Y el 8M, pues es nuestro momento de organización visible, ¿no? Siempre hay muchos grupos organizados, pero visible, salir a las calles. Y la huelga de mujeres también es una convocatoria que en México no ha tenido tanto impacto, ¿no? Pero que en muchos otros lugares sí, o sea, hacer un día sin mujeres. ¿Qué pasa si un día desaparecemos todas y del espacio público y de todos lados, ¿no? Sí, produzcan sin nosotras, ¿no? Que siga la vida sin nosotras, pues es imposible. Exacto. Y también ahí se atravesó la pandemia, ¿no? Porque en el 19 sí tuvo cierto impacto el 9M. Y Exactamente. frente al 8M, bueno, se espera que haya evidentemente marchas, manifestaciones, y ha habido realmente unas manifestaciones muy fuertes y muy conflictivas por parte de grupos, incluso de grupos infiltrados. Sabemos ya de eso, ya creo que nadie lo niega. Y hace un año, yo recuerdo, Marcela, que hubo esta reunión, creo que por primera vez, entre mujeres policías y mujeres activistas, que a mí me pareció que fue una muy buena idea y que ahora se volvió a realizar, ¿verdad? Hace unos días hubo también esta reunión. ¿Cómo surgió esto y qué experiencia hubo en estas reuniones? Realmente fue desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de la Ciudad de México, pues un planteamiento de qué hacemos ante la escalada de violencia en las manifestaciones feministas, ¿no? Nosotros tenemos una instrucción de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, de el papel que la policía tiene que jugar en las manifestaciones, que es el de resguardo de la seguridad, ¿no? Un papel muy diferente al que la policía venía jugando por décadas. Y además con solo mujeres policías operando. Eso igual, como ya es igual de conocimiento de todos, pues generó, ¿no? Muchas confrontaciones, muchas policías que hasta, ¿no? La fecha tienen lesiones permanentes, ¿no? Quemadas y lesionadas. Martillazos, ¿no? Sí, hasta electrocutadas, ¿no? Les aventaron gasolina, las quemaron, en fin, muchísimas ¿no? Situaciones muy complejas y nuestro planteamiento fue tenemos que hacer algo para desescalar esa violencia, porque la policía, ¿no? tiene el nuevo, ¿no? enfoque de
solo contengamos, solo estemos ahí para resguardar la seguridad. Pero ahora estamos viendo otro tipo de violencia que no veíamos, y no de parte de la policía. Entonces también cómo la policía, ¿no?, se reconfigura entre ese escenario también ha sido interesante. Y no nos gustaba la narrativa, que la verdad es que la han tomado, ¿no?, la mayoría de los medios, de hay 80,000 mujeres marchando y, ¿no?, hay 300 que están haciendo estos, y sin calificar los tipos de manifestación, pero son, ¿no?, acciones, ¿no?, lo llamado acción directa, y que en algunas ocasiones es contra de mujeres policías. No nos gustaba la narrativa de mujeres contra mujeres. Claro. ¿No? Creo que a nadie le conviene, al feminismo por supuesto no le conviene, y tampoco nos gustaba como institución. Entonces, pues, ¿no?, entre lluvia de ideas de qué podíamos hacer, pues dijimos, hagamos un diálogo público, ¿no?, con activistas que se quieran sentar, porque también tengo que decir que no todas, claro, ¿no?, se quieren sentar a platicar con nosotros, no a negociar, ¿no? Es dialoguemos, escuchemos, ¿no? Escuchémonos unas a otras. Y lo hicimos el año pasado, creo que con muy buenos resultados, lo repetimos el día de ayer, de hecho, fue. Sí. Una pregunta, ¿por qué estas acciones violentas ocurren justamente en el 8M? ¿Y por qué no pasaron en la marcha anterior, en las marchas que convoca, por ejemplo, Claudio X González? ¿Por qué será? Porque pues, es muy feminista. Porque no son feministas, pero además, porque yo creo que la estrategia, o sea, que en realidad estos espacios, estos grupos que tienen esta lógica de la acción directa, ¿no? Siempre tienen una historia muy antigua. Han existido hace muchísimo tiempo. Así es. Y bueno, pues se perfilan dentro de ese espectro amplísimo que son las izquierdas. Y ciertamente son acciones que son, digamos, que tienen en la perspectiva que hay que visibilizar, que hay que chocar con el poder, ¿no? Eso en la marcha de Claudio X pues no existe, porque ellos representaron el poder y quieren el poder otra vez. Entonces ellos no tienen eso en la mira. Ahora, tampoco son espacios, una marcha como esa pues no está infiltrada, no puede estar infiltrada, porque no hay interés por, digamos, visibilizar esa confrontación. En el caso de la izquierda en México, siempre ha pasado que en las marchas había pues, grupos que sí podían potenciar lo que ya existía, o sea, grupos dispuestos a romper cosas, eso siempre ha habido. Pero que en esos espacios haya la lógica de la infiltración, pues es una lógica de contrainsurgencia muy antigua, ¿no? Entonces, ¿por qué pasan estas marchas? Bueno, porque hay grupos de mujeres que creen que así es como deben manifestarse, y eso los medios lo potencian, lo explotan, lo han hecho siempre, lo hicieron en las marchas previo a 2018, en el movimiento de Morena, en la marcha por el desafuero, o sea, siempre lo han hecho, porque lo que interesa es desprestigiar a la izquierda en su conjunto, ¿no? Y en este caso, pues la marcha de las mujeres y evidenciar que no hay una acción del gobierno para tratar de frenar este tipo de medidas, pues tiene toda una lógica operativa política detrás, ¿no? Entonces, yo creo que son un montón de contradicciones las que están ahí, pero que son contradicciones que hay que ir desarticulando para no caer en el juego que intenta, que lo que menos les importan son las mujeres, en el fondo, ¿no? Lo que menos les importamos somos las mujeres, y por lo tanto, pues explotar esto es más bien para tensar los distintos hilos de la política mexicana también, ¿no? Creo yo. Sí, bueno, y también es estigmatizar a las mujeres, ¿no? O sea, el movimiento feminista ha sido estigmatizado, pues, ¿no? Desde hace generaciones. Incluso a mí no me gusta hablar de olas, ¿no? Yo creo que mujeres en contra de la opresión, pues, ha existido históricamente, siempre, ¿no? Siempre. Y esto de las olas, pues, me parece muy eurocentrista, ¿no? Y sí me parece que hay ahí como una narrativa muy en contra, ¿no? Sobre todo de las mujeres, de las mujeres que no están organizadas, que no tienen una cartera de poder, ¿no? Que tienen estas vidas pues atravesadas, ¿no? Por distintos tipos de violencias que están ahí manifestándose. Y es un tema muy complejo, o sea, no sabemos realmente qué tanto, qué cantidad del bloque negro está infiltrado, qué cantidad, van inclusive hombres, ¿no? A destruir, a golpear y demás. A mí me parece parte de esta narrativa, ¿no? Estigmatizadora, de decir, bueno, y esta nueva denominación, ¿no? De que las mujeres también violentan, a los hombres también nos matan, nos violan, etcétera, ¿no?
yo creo que es parte de eso y pues sí tener cuidado allí, ¿no? De no estigmatizar precisamente la lucha de las mujeres, porque también como estamos de moda, como está de moda el feminismo, las mujeres, las posiciones y todo, igual y se diluye ahí un poco, ¿no? La esencia, ¿no? De la lucha de las mujeres. Y luego hay pareciera que entonces el 8M es solamente la marcha, ¿no? Como que se reduce a la marcha, por lo menos la narrativa en medios, en varios medios es eso. Es como si solamente fuera eso y todas las luchas que hay alrededor, históricamente, todo queda soslayado, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, ¿no? Desde la institucionalidad, digamos, de la policía y también la función que tiene la policía en las manifestaciones. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho muchísimo, muchas organizaciones, ¿por qué tienen que estar en la manifestación la policía? ¿No? Mejor que no esté. Quieren que no hayan que no nada. esté la policía. La verdad es que ya lo intentamos una vez. Lo hicimos en la marcha del 25 de noviembre de 2020 y no salió, ¿no? Como pensamos, ¿no? Idílicamente que puede salir en una manifestación así, precisamente porque sí hay funciones que la policía tiene que tener, como resguardar, ¿no? El orden público en general. Y no solo lo que tiene que ver con la manifestación, ¿no? Claro. Todos los negocios que están a lo largo de la manifestación, ¿no? Las familias que viven de eso, quienes habitan y transitan, ¿no? por esos lugares, incluso los que van circulando en vehículos, en transporte público, porque también se cierran, ¿no? Ciertos accesos a transporte público. Entonces, en realidad la policía, la función que tiene es la de regular, ¿no? Todo eso. Cómo convivimos, ¿no? Todas estas expresiones, ¿no? La expresión de la manifestación, los negocios, los que habitan, los que transitan, los que van pasando en su vehículo que no tienen nada que ver y no quieren Todos saber los nada de intereses que eso. están ahí. Entonces, por supuesto, ¿no? Ha sido también, ¿no? la posición de la autoridad, pues tiene que verificar que todo eso, todos los derechos de todos, se resguardan de la mejor manera posible. Y eso, insisto, no creo que la visión de mediática ha sido solo mostrar, ¿no? Esta parte de confrontación, que de nuevo creo que no nos sirve a nadie. No, claro que no. Oigan, yo quiero invitar a un machito al programa. Bien. Que está No, encarnado ¿cómo crees? por Rapé Ah, y sí. el trovador transgénero. Entonces vamos a verlo y después regresamos para seguir platicando. Estoy apendejando y lo he notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerte entre mis brazos, será mejor que te hagas sufrir. Estoy mal educado y a madrazos, y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que he violentado demasiado? En el exceso siempre salgo dañando. Por machitos como tú, cabrón, hay machos como yo, que te saben herir por dignidad, matando la razón. Por machitos como tú, cabrón, hay machos como yo, que se pueden perder en el alcohol por buey y zacatón.
Bienvenidas y bienvenidos de vuelta aquí a Chamuco TV. Tenemos 2 invitadas especiales rumbo al 8 de marzo. Marcela Figueroa, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y Diana Fuentes, académica filósofa. Bienvenidas. Marxista. Y marxista además. Declarada. Ahora, sí, no, excelente enfoque. Mal. Marcela. Volvemos contigo, Marcela, porque nos parece muy interesante, necesario también, esta perspectiva feminista que están ustedes trabajando al interior de los cuerpos policíacos, ¿no? Yo he de decir y he de confesar que yo soy abolicionista de todos estos cuerpos de la fuerza pública, ¿no? Del Estado. Entiendo que es una posición utópica, ¿no? Y lo soy así precisamente porque no son las mujeres ricas y empoderadas y privilegiadas las que trabajan de policía, son las mujeres pobres, ¿no? Precarizadas, marginalizadas, etcétera. Pero me parece muy interesante, yo estoy desde luego en contra de que salgan a marchar exprofeso con esta consigna de ir sobre los policías, ¿no? A golpear, o lo que dicen, ¿no? Lo que denuncias de mujeres policías que han sido violentadas, ¿no? Quemadas, golpeadas. Yo creo que eso es una sin razón y no le hace ningún bien al movimiento. Y al contrario, estoy muy a favor de la iconoclasia, ¿no? De que se plasme en las paredes, en los monumentos y en todos lados la vida de las mujeres, la violencia que vivimos las mujeres. Entonces, por eso me parece interesante esto que nos vienes a compartir, cómo se trabaja al interior de los cuerpos policíacos, cómo hablan ustedes con las mujeres policías, cómo se preparan. Y con los hombres policías. Sí. Yo voy a poner contarles algo muy rápido que ejemplifica muy bien la diferencia que hay, ¿no? Esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres policías. Cuando empezó el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Hicimos un diagnóstico de cómo estábamos en equipamiento. Resulta que teníamos un chaleco por cada 3 policías, un chaleco antibalas. Órale. Entonces, un chaleco se lo No pasaban, les terminaba alcanzaba. el turno y se lo pasabas al siguiente, y terminaba tu turno y se lo pasabas al siguiente, y así. Una cosa, ¿no? Espantosa, indigna. Claro. ¿no? Sí, no se le estaban dando las condiciones a las y los policías. Y entonces ahí te das cuenta lo mal, ¿no? que estamos en temas justo del desarrollo policial que tenía la institución. Pero las mujeres, como siempre, ¿no? Si hay desigualdad, nosotras todavía, ¿no? Nuestra brecha es para atrás. Teníamos un chaleco para compartir entre 3, pero todos esos chalecos eran para hombres. Nunca se habían comprado chalecos para mujeres. Entonces, una mujer, aparte de que tenía que recibir el chaleco todo sudado del turno anterior, No le quedaba. No le Claro. quedaba. ¿no? Ese es como un ejemplo de lo que también señalas, ¿no? Que creo que ese es, ¿no? el enfoque correcto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Analizar con esta perspectiva también de conciencia social de lo que es una institución como la policía. Entonces, lo que empezamos a hacer pues fueron medidas, ¿no? Primero hacer un diagnóstico, pero lo que hemos implementado son ciertas medidas precisamente para reducir esa desigualdad entre hombres y mujeres policías, en términos de, por ejemplo, condecoraciones, ascensos, puestos de mando, incluso ingreso, ¿no? Teníamos medidas totalmente discriminatorias para las mujeres al momento de ingresar. 2, se les pedía una prueba de embarazo. Y segundo, que es aún peor, ¿no? Aún peor que la prueba de embarazo, se les pedía que se cortaran el cabello, por ejemplo, como los hombres. Y la respuesta al por qué era, te lo decían tal cual, no querían ser iguales. Eran 2 respuestas. No querían ser iguales, se les está tratando igual, pues córtense el cabello igual que los hombres. Esa era una. Y la otra es, gastan mucha agua por lavarse el cabello porque lo tienen largo. Y se tardan mucho en arreglarse, ¿no? Todo estereotipo, ¿no? Sí, claro. Pero empezamos a ver eso, ¿no? Las mujeres en la policía, las 2/3 partes son mamás, la mitad son jefas de familia, madres solteras. Entonces, claro, eso es, tienes que tomar en cuenta ese diagnóstico, ¿no? Cuando intentas hacer este tipo de políticas y programas, ¿no? Cuando muchos mandos decían, es que yo he querido poner mujeres y no quieren. O sea, no es que, o sea, sí no quieren porque no pueden, porque son jefas de familia, porque con quién dejan a sus hijos. Es que prefieren hacer trabajo administrativo y ser secretarias. Pues sí, muchas sí.
Porque ser un mando operativo en la policía implica, es un trabajo de 24/7. Entonces, hay un trabajo dentro de la policía, eso, ¿no? Enfocado a reducir esas desigualdades. Tenemos muy buenos resultados, por ejemplo, de ascensos pasamos de 17% a 48% en 4 años, de condecoraciones pasamos de 11% a 18%, de puestos de mando pasamos de 13% a 19%, todo eso en 4 años. Entonces, esas son, ¿no? Cosas que hemos trabajado. Incluso el ingreso, teníamos 35% de ingreso mujeres, actualmente tenemos 52% de ingreso de mujeres. Entonces, estamos teniendo más mujeres reclutas que hombres actualmente. Sí, sí. Y eso es una parte. Y la otra tiene que ver precisamente con la formación. Siempre que, ¿no? que se habla de la policía, justo se dice, es que se tienen que capacitar. Por supuesto que se tiene que capacitar la policía, pero ¿en qué y cómo? Cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Y tú le preguntas a cualquier policía, hombre o mujer, ¿cuántos cursos de perspectiva de género ha tomado? Y te van a decir, ya ni me acuerdo, ¿no? He tomado 20. Y eso se ve reflejado en la atención, ¿no? A las mujeres, en este caso. Pues no. Pero entonces empiezas a revisar, ¿no? Por ejemplo, planes de estudio. Y entonces, nosotros, por ejemplo, actualmente la formación básica de un policía consta de 1,200 horas, de las cuales 21 horas son de perspectiva de género. ¿Es mucho, es poco? No sé, podríamos poner 200. No sirve de nada si eso no está cruzado con la función policial. Si tú sales de tu clase de perspectiva de género, que pudo haber durado 200 horas, y tu siguiente clase es detención de personas, porque así se llama la materia, donde aprendes a cómo detener a alguien, todas las maniobras, ponerle los candados de mano, cómo lo tienes que trasladar, y no te explican qué es eso con perspectiva de género, claro. Pues se queda en teoría y en letra muerta. O sea, la perspectiva de género tiene que estar en todo. Tiene que estar en todo. A la hora de llenar un informe policial homologado, ¿cómo es llenar un informe con perspectiva de género? No es poner ahí, pues a esta mujer la violaron y tenía, porque usaba minifalda, ¿no? Porque hacen eso, ¿no? Tienen que hacer su parte informativa. O sea, no decir esas cosas, eso es perspectiva de género al informar qué pasó. ¿A poco sí ponían? Porque claro, o sea, te ponen, ¿no? Viene vestida, claro, son estos todos, ¿no? Estos sesgos que hay. Sí, que están ¿no? ya muy. Sí, claro. ¿A qué horas le pasó? ¿Cómo estaba vestida? Claro, es que estaba vestida, es que estaba tomada, es que estaba... No, a ver, eso no tiene que ver. O estarle preguntando exactamente qué le pasó, ¿no? También eso sucedía mucho. Exactamente qué te pasó. No tengo que preguntarle qué le pasó. Algo hiciste. No. Sí, la culpa no era es la suya, cómo andaba investigación. y cómo vestía. Claro. La materia de uso de la fuerza, por ejemplo. ¿No? Si vas a tu materia de uso de la fuerza y no te dicen que es perspectiva de género, y no sirve de nada. Exacto. Bueno, ahí permíteme interrumpirte un segundo. Por lo que decías, me parece interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en los años anteriores, precisamente, las marchantas, ¿no? El movimiento decía, no manden hombres policías, ¿no? Manden mujeres. Y yo creo que eso reduce un tanto también la violencia sexual, ¿no? O sea, porque está comprobado, ¿no? O sea, si te agarra un policía, un varón, es peligroso si eres mujer, que te puede violar, ¿no? Pues y de hecho no se puede, O sea, la norma lo que dice es que si eres mujer te tiene que trasladar una mujer policía. Pero no eso, te podría trasladar un hombre. ¿Esa medida cuánto tiempo tiene? Esa tiene muchos años y no solo en México, no solo en Ciudad de México, claro, perdón, es nacional. No te debería poder trasladar un hombre. Por eso también es importante, ¿no? Que haya mujeres, porque pasa eso, entonces luego no hay mujeres. Eso me parece bien, y también que están sancionando a policías hombres que cometen abusos de este tipo. Sí se puede decir que hay un cambio en las estrategias de contención que se están siguiendo ahora aquí en la Ciudad de México, en las marchas. Definitivamente, es un antes y un después en cómo actúa la policía en las manifestaciones. En estos 4 años del gobierno de la doctora Sheinbaum, pues eso, ¿no? Desde el inicio de su gobierno, lo que decía, ¿no? Dio la instrucción, ¿no? De que teníamos que actuar de manera diferente. Y eso obliga a la policía, pues, a replantearse muchas cosas, ¿no? Porque, pues, eso, venía acostumbrada a operar de cierta manera en manifestaciones. Y cuando a ti te dicen, ya no puedes intervenir, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces también estos 4 años de gobierno también han sido de mucho aprendizaje y crecimiento para la policía en ese sentido, en materia de formación, ¿no? De capacitación, de eso, de plantearse nuevas formas. Y el tema de que también la segunda instrucción que da la doctora Sheinbaum es que solo haya
mujeres policías en las manifestaciones, también ha generado, ¿no? Muchísimas cosas, entre ellas pues es una visibilización del trabajo que hacen las mujeres policías. Yo quisiera preguntarte, Diana, empezaste el programa diciendo que venía un impulso del movimiento feminista que se vino abajo en la pandemia. ¿Tú cómo ves si va a haber un resurgimiento post-pandemia? Y hacia dónde puede Yo creo ir. que sí, que va a pasar inevitablemente. Yo creo que el feminismo y el movimiento de mujeres es el más potente movimiento social del mundo en este momento. Así es. Entonces yo veo de manera con muy buenos ojos la política de gobierno que está siguiendo en torno a las manifestaciones y cómo trabajar con ellas, pero no perder de vista que en realidad la manifestación sale a decir: vivimos en una sociedad que estructuralmente es violenta contra Claro. las mujeres. Así es. Y que esto pues es una política supuesto. pública muy importante, pero que eso es un segmentito de la bronca, ¿no? Porque en realidad aquí de lo que se trata es de por qué las mujeres salimos a denunciar violencia. O sea, ya no salimos exclusivamente a manifestarnos en favor del aborto, los derechos reproductivos, sino la violencia. Entonces ahí habla de una cosa mucho más grande y que hay que trabajar, digo, desde el Estado, pues se tiene que hacer lo que al Estado le toca. Eso es lo que esperamos del Estado. Pero en realidad aquí urge, ¿no?, que como sociedad empujemos una transformación de otro orden, más profunda. Porque el problema no solo es porque el policía, digamos, tiene esta actitud, sino todo ese pacto, ¿no?, entre hombres que dice, bueno, pues el policía hizo lo que le tocaba. O sea, que valida que ese es el comportamiento correcto. Y eso es lo que no ha cambiado. Y eso es lo que yo creo que es el suelo fértil para un movimiento pujante. Nos falta mucho. O sea, no se trata solo de que lleguemos al Estado y que seamos diputadas, senadoras, presidentas. Eso está muy bien, es necesario. Pero eso no cambia de arriba para abajo todo lo demás, ¿no? Lo que nos hace falta es empujar culturalmente una transformación de otro orden y que pase por justicia social, necesariamente. Eso es para mí fundamental. ¿Qué es esto? Una policía que vive violencia al interior es porque hay un desequilibrio de justicia social. Y es Pero imposible que esa policía reaccione de una manera, ¿no?, distinta Claro. hacia la ciudadanía, Claro. hacia adentro es... Lo que le toca ver y lo que se supone que le toca vivir, ¿no? Entonces, pero la justicia social pasa entonces por reconocer que las mayores violencias contra las mujeres son más crudas, no es que en las otras no exista, pero son más crudas entre más explotación haya, entre más estés en el estrato más bajo de la sociedad. Entonces, es como luchar por el aborto, ¿no? Entonces, que se legalice el aborto, pero entonces luego no pones las clínicas especializadas para que puedas ir libremente a practicarte un aborto. Entonces se vuelve letra muerta, porque o los médicos, no va a haber ni médicos, no es que ni siquiera hagan objeción de conciencia, es que ni siquiera están. Entonces ese es el problema que a mí me parece que hay que visibilizar en torno al 8 de marzo también. O sea, la lucha de las mujeres es tan potente porque estamos evidenciando que esos desequilibrios sociales pasan por todas nosotras y que necesitamos articularlos a una lucha de orden social, ¿no?, de justicia social. Entonces yo creo que, y estas tensiones que estamos viendo, ¿no?, que ponen a un gobierno, ¿no?, a pensar de otra manera, pues tendrían que pasar por otro lado. A mí me parece muy importante hoy en México que hubiera una política en términos federales semejante a la que hay en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos una fiscalía especializada en torno a feminicidio y tenemos una fiscal maravillosa que ha trabajado todo esto. Pero a nivel federal sería urgente, ¿no?, una política de ese tipo. Me encanta escuchar lo que dices porque en efecto, precisamente como no nos va también en la feria las mujeres, pues surgen, ¿no?, estos trabajos que parten pues no solo del talento, de la inteligencia, sino también del ingenio, ¿no?, y de la propuesta, de surgir, de proponer cosas nuevas. Entonces tú que estás en la academia, igual y nos puedes platicar pues de esta nueva generación, ¿no?, de las chavas, que ahora, bueno, chavas en mis tiempos, ¿no? Ahora se llaman morras, ¿no? Las morras, yo creo que las morras es lo que más me emociona en este año 23 del siglo XXI, en el que seguimos viendo niñas vendidas como esposas jóvenes en Guerrero, y bueno, estamos viendo cómo nos arrebatan los derechos con una mano en la cintura en Afganistán. Las mujeres ya tienen prohibido estudiar, salir de casa, subir a un taxi solas, estos horrores que vivimos. ¿Cómo lo vives tú frente a grupo? ¿Cómo lo viven tus alumnas? ¿Cómo lo viven en los espacios de la educación? Pues yo creo que son la vanguardia, es decir, ellas van a la vanguardia desde hace varios años.
Y no es extraño, pues los movimientos estudiantiles o de estudiantes han sido vanguardia en muchos momentos de la historia de nuestro país. Claro. Entonces no es de extrañar que sea ahí. Porque claro, ahí, digamos, decantan muchas fuerzas. Tenemos universidades públicas en este país gigantes y entonces eso permite que haya ahí pues estudiantes de todos los sectores sociales, aunque siguen siendo, ¿no?, un filtro que hay que de todas maneras pelear para que se abra, pero siguen existiendo. Entonces, en los últimos años, el movimiento de mujeres en México se ha nutrido de una generación de jóvenes extraordinarias, extraordinarias. Y que son la fuerza política del futuro, o sea, está ahí, son ellas. Son jóvenes altamente politizadas que además han llegado a replantearnos muchas cosas. Por ejemplo, el tema del separatismo, ¿no? Yo lo he dicho en otros lugares. A mí la primera vez que me hablaban de separatismo yo decía, ¿pero por qué? Si yo creo que tenemos que luchar todos juntos. Sigo creyendo que tenemos que luchar todos juntos, pero sí me ha tocado estar en espacios separatistas donde digo, sí es cierto que los hombres hablan todo el tiempo, que no nos dejan hablar y que peor aún, o sea, uno habla y dice algo y resulta que el otro lo toma, te lo copia y a él le aplauden, ¿no? Claro. Y tuvo una idea genial. Sí, sí. Hay una dinámica, sí, cultural bien fuerte y que de pronto cuando te desinstalas de ella la vives de otra manera. Eso son las chavas, ¿no? Poniéndolo ahí en la mesa. Y otro montón de cosas que tienen que ver también con cómo nos vamos a construir como cuerpos colectivos, como espacios donde vamos a intentar hablar de nuestros problemas, de nuestras angustias, de todo lo que nos aqueja, que son un montón de cosas, y organizarnos de manera diferente. Ese suelo, eso que pasa abajo, a mí me parece que es la potencia más importante para el presente y para el futuro. Entonces, las universitarias pues han puesto en jaque a las universidades en los últimos años en materia de violencia de género y las instituciones se fueron con todo contra ellas, con todo, por separatistas, porque se tapan la cara, porque no entienden mecanismos racionales de diálogo. Y bueno, pues todo eso puede ser cierto, pues bueno, son jóvenes y decía, ¿no?, Allende que ser joven y no ser revolucionario, pues es una contradicción hasta biológica. Bueno, ellas son revolucionarias y están transitando por esas vías. Y finalmente lo que sí han hecho es transformar las instituciones. No hay institución de educación superior hoy día que no tenga que tener un protocolo de violencia de género. Malo, bueno o peor o como sea. Y a la siguiente generación a la que yo pertenezco nos pusieron en jaque a pensar, ¿no? A decir, oigan, pues claro, yo recuerdo que a mí un profesor me decía algo en la clase y yo no tenía que aguantar. Decías, pues no, yo me impongo, yo voy a lograr superar esto. Las chavas están diciendo, no tenemos por qué aguantar nada, ¿no?, en materia de violencia de género, pero también eso entonces, digamos, permea de las universidades, también crea una cosa que es conocidísima, o sea, de esos movimientos estudiantiles, digamos, pasa a otros espacios que a mí me parece fundamental. Tengo amigas que nunca han estado politizadas, que nunca han tenido nada que ver con esto, pero una amiga muy cercana de hace muchísimos años me decía, Diana, yo cuando oí la famosa consigna del grupo Las Tesis, de ¿no?, la culpa no era mía, sí. Dice, es cierto, me di cuenta, no era mi culpa y no había razón para que me agarraran la pierna y no había razón para que me dijeran que por qué me acosté con ese hombre. La culpa no era mía. Entonces, es un movimiento que está creciendo y la vanguardia son las chavas y ellas están visibilizando cosas bajo sus estrategias. Entonces, pero son la vanguardia, pero ahí estamos todas. O sea, son la vanguardia, pero ahí estamos de todas las generaciones. Sí, bueno, y ahí hay una retroalimentación, ¿no? Claro. Porque a ratos somos maestras y a ratos somos alumnas, ¿no?, de las jovencitas. Claro. Sí. Y yo creo que también este ritmo acelerado está mostrando mucha creatividad y también fuera, ¿no?, fuera de los espacios escolares, académicos. Por ejemplo, en el arte pues popular, desde abajo, feminista, por ejemplo, los bordados, ¿no?, los colectivos que bordan. O sea, ya hay muchas maneras también de expresar, ¿no? O esta creatividad de decir, bueno, lo que decías, ¿no? Nos descriminalizan en cuanto al aborto, pero no están las clínicas ahí disponibles, ¿no?, ni los médicos o médicas que tienen que realizar los procedimientos, pero siempre hay un arropamiento entre mujeres. O sea, llegan las comunidades y dicen, no necesitas una clínica para tener un aborto seguro. Eso es algo que ya aprendimos, ¿no? Porque también teníamos la idea de que el aborto seguro es solo en una clínica. Entonces están estas soluciones que se van implementando, ¿no? Oye, y hablando de todo de toda esta cultura patriarcal que permea en todas partes, eso debe ser particularmente duro a nivel de policías, ¿no? Sí, claro. Sí, la policía pues es una institución en México y en el mundo, históricamente, mayoritariamente, histórica y mayoritariamente, ¿no?, construida y formada por hombres. Les cuento, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México es una institución muy antigua,
se forma en 1861. Las mujeres ingresan en 1930, es decir, hace 93 años. Y sale la primera generación, son 69 mujeres que hacen la misma formación que los hombres, y a los pocos días, semanas, las empiezan a llevar a ser secretarias administrativas y no lo que dicen, ¿no?, los relatos de la época, a poner en su lugar. Exacto. Y hay estos relatos de la época, ¿no?, que señalan ¿no?, que eran muy discriminadas, ¿no?, que se decía, pues ellas son débiles, ¿cómo van a luchar, ¿no?, contra los delincuentes? Es hasta principios de los 70s que se les deja hacer trabajo operativo, pero ahí va, trabajo operativo en minifalda y tacones, cuidando parques, escuelas, ¿no? Igual, donde te toca, escuelas, ¿no? Este tema de, ¿no?, el cuidado, claro, la policía en general no cuida, pero, ¿no?, ahí en donde están los niños, ¿no? Ahí en donde están en los parques, en las escuelas. Y casi que decanes, ¿no? Casi que decanes. Es fantástica la historia que estás contando. Síguele. Y poco a poco, ¿no? E incluso solo en un agrupamiento. Ahorita es muy famoso el agrupamiento de las Ateneas, ¿no? Actualmente en la policía. El antecedente de las Ateneas es un agrupamiento que se llama Cisne, ¿no? Hasta el nombre es, nombre bonito, ¿no?, delicado, tierno y delicado, que no hace problemas, diferente a incluso Ateneas ahora. Suena baile de Tchaikovsky, ¿no? Eso, ahí. Sí. Y solo ahí. Y hasta la formación eran aparte. Eso apenas en fines de los 90s se empezaron a formar juntos, hombres y mujeres en la policía. Entonces sí ha sido, ¿no?, en el caso de la Policía de la Ciudad de México específicamente, pues eso, ¿no?, una historia también de las mujeres muy particular. Y por eso yo cuando les digo, ¿no?, cuando dicen, no, ya tienen todos los derechos, les voy a contar esta historia, ¿no? Entraron las mujeres en 1930, hasta 40 años después les dejaron hacer trabajo operativo, insisto, en falda y tacones. Y apenas en 2020 les compramos chalecos y uniformes que eran para mujeres. Entonces, no me digan, o sea, 90 años después que entraron, se les compraron, ¿no?, uniformes, chalecos y equipamiento, ¿no?, para mujeres. Entonces, por eso, ¿no?, lo que decía que estamos convencidas que tiene que ser, ¿no?, un trabajo eso de desarrollo institucional con perspectiva de género, ¿no? Estamos muy mal, ¿no?, las policías, ¿no?, la policía y la Policía de la Ciudad de México tiene muchísimas fortalezas, entre ellas su enorme número, pero si no vemos eso con lentes de género, ¿no?, y la desigualdad que viven hombres y mujeres policías, pues poco vamos a lograr avanzar. Y lo que siempre también decimos es, ¿por qué es importante, ¿no?, trabajar con la policía con esa perspectiva de transversalización? Porque mientras nosotros no trabajemos eso, no seamos una institución más equitativa, ¿no?, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pues creo que muy poco, ¿no?, vamos a poder hacer también hacia afuera, hacia la atención y cuidado de la sociedad, que al final es para lo que está la policía. Oye, Diana, hace un momento hablabas de la vanguardia en la academia, ¿no?, peleando por derechos desde hace muchos años. Pero también hay un sector de mujeres conservadores, ¿no?, claro, conservadoras, claro, incluso hasta reaccionarias, pues. Hay un sector en la sociedad importante, además, que pelea por otros derechos o muy conservadora en su visión, ¿no? Hay un feminismo de pañuelo azul. Sí. Claro. Ahí ese es el tema. O sea, bueno, a mí perdón, no me... ¿es feminismo? Era lo que iba a decir. A mí no me interesa expedir credenciales de feminista, pues, pero sí es absolutamente cuestionable, ¿no? Y yo creo que el asunto está en que... no es moda, como bien decías, ¿no? O más bien esta idea de que lo que pasa es que lo que necesitamos en la sociedad es tener éxito individual, ¿no? Esa ha sido la moral que ha permeado, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es sujetos exitosos que escalen. Y en esa misma lógica, pues hay una perspectiva neoliberal. Claro, y una perspectiva, digamos, en torno a las mujeres. Lo que las mujeres necesitan hacer es escalar. Empoderarse y tener, digamos, esos espacios que nos habían sido negados en el pasado. Entonces, llegar ahí, el que llegue una mujer a magistrada, el que llegue una mujer a la Suprema Corte, ya es un logro para todas las mujeres. O sea, que la mujer pueda hacer tranzas también. Claro, entonces, y pueda violentar y pueda... Entonces, el problema aquí es que hay que poner
eso en contexto, ¿no? Entonces, digamos, el famoso techo de cristal hay que romperlo. Pero la bronca es que el techo de cristal para algunas está más cerca, ¿no? Está más bajito, y para otras ni lo ves, no está, ¿no? Y yo creo que aquí el tema es que una perspectiva, digamos, feminista, que pierda de vista que las lógicas de desigualdad que operan en términos también étnicos, raciales, si no vemos eso, no estamos viendo realmente una perspectiva feminista en serio. Porque, insisto, entonces pues yo tengo éxito porque yo ya llegué a la academia, porque yo ya tengo este puesto, porque yo ya opero tal lugar, soy empresaria. Ya di un golpe de Estado, me parezco a Margaret Thatcher, entonces ya soy presidenta de Perú. Y entonces, claro, ya soy presidenta de Perú. Ya lo hicimos. De Bolivia. Pero esa perspectiva yo creo que hay que señalarla abiertamente y decir, a eso la gran mayoría de las mujeres no aspiramos. La gran mayoría de las mujeres aspiramos a tener una sociedad justa, ¿no? ¿Y por qué la gran mayoría? ¿Y por qué me atrevo a decir que la gran mayoría? Porque la gran mayoría vivimos una sociedad injusta, ¿no? La gran mayoría estamos fuera de esa lógica del poder. Y del poder económico y del poder político también, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que tejer muy fino e insistir en que un feminismo, digamos, que atienda todo eso, es un feminismo que podrá en realidad transformar esta sociedad, que es lo que queremos. Porque en realidad tampoco todo pasa por el poder político, ¿no? El poder político ayuda un montón para crear condiciones de posibilidad más favorables, pero lo que tenemos que crear es ese cambio cultural, ese cambio a la base, que permita entonces que construyamos sociedades distintas. Y yo creo que es ahí. Entonces ahí ya esas otras feministas, bueno, lo que sean, ya no entran porque en realidad son clasistas, son racistas, ¿no? No están a favor no tienen una perspectiva tampoco de libertad sexual. Hay que decirlo. Claro, eso ya no lo decimos, ¿no? Eso lo decían las mujeres feministas de los 60s y los 70s. Pero ahora ya no se dice. Pero estas mujeres no están a favor de la libertad sexual. Yo sí tengo que decir, por ejemplo, a mí en el Senado me parece una vergüenza Lili Telles, ¿no? Digo, no sé a quién le... Pero también me parece una vergüenza la respuesta de la otra senadora de Morena, que lo que hace es señalar su vida sexual. Bueno, eso no tiene nada de feminista, porque eso no se lo hacen a un hombre. O sea, nadie va a hablar de la vida sexual de García Luna. ¿A quién le importa? A mí no se me había ocurrido, la verdad. A mí tampoco, ahorita se me ocurrió. esa idea en el ahora. Si te das cuenta de qué mal gusto. Eso solo se le hace a una mujer. Sí, claro. Entonces yo creo que es ahí donde tiene que operar una transformación, es decir, hay esas mujeres que se dicen que luchan también por otras mujeres, aguas. No, a eso no aspiramos a libertad. Y también están los que se cuelgan de las marchas, bueno, del movimiento feminista, ¿no? Claro. Políticos profesionales que, digo, Diego Fernández de Ceballos ahora resulta que es feminista. Sí, ¿no? Bueno, gente... ya el PRI, PAN, todo el mundo es, o sea, hasta los mayores misóginos. Y también está la otra, ¿no? Que usando este lenguaje del feminismo, ¿no? Las luchas, ¿no? El espíritu, pues hay un abordaje, ¿no? De grupos antiderechos o neoliberales, ¿no? Por ejemplo, ahora igual empodérate autocosificándote y vendiendo tu cuerpo, Así ¿no? es. Prostitúyete para placer del neoliberalismo, ¿no? Y es el mismo mandato de género, Claro. ¿no? Tienes que ser joven, delgada, bella, etcétera, y vender, ¿no? Y satisfacer al hombre. Satisfacer, claro, todo para el placer del hombre, ¿no? Heteronormado y demás, ¿no? Entonces hay aguas, ¿no? Porque, o sea, a jóvenes, a adolescentes, a las chavas, es bien fácil que les vendan eso, ¿no? Por el deseo de pertenecer, de ser parte de un grupo, de una sociedad, de ser aceptada. Pues sí, ¿no? Entonces si me la compro, eso es la libertad, ¿no? Ese es el Exacto, esa es la libertad sexual, sí. ¿no? O Oye, sea, hay un tema que a mí mercantilizar el me cuerpo. llama mucho la atención, que tiene que ver con lo de la policía. En la Ciudad de México, en donde los mandos no son policías. Bueno, tú no eres policía. No, policía de carrera no. No. Y los mandos no son policías, son mandos civiles. No, algunos son ajá. policías. Nuestro secretario Omar García Harfuch, él es un policía de carrera. Hay 6 subsecretarías en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La mayoría está ocupada por policías de carrera. ¿no? Tenemos un subsecretario de Operación Policial, que digamos es el jefe directo de todos los policías de azul que vemos en la calle. Es un policía de 28 años de servicio. O sea, él viene, ¿no? Todo el escalafón, que también eso es muy importante, ¿no? En instituciones como esas. Tenemos un subsecretario de Control de Tránsito, que él es
policía de carrera, viene de la Policía Federal y ha hecho su carrera en diferentes instituciones y ahora está aquí en la Ciudad de México. Lo mismo el subsecretario de Inteligencia es un policía de carrera de la Ciudad de México. El del sistema penitenciario es un policía de carrera federal. Y digamos, los que somos civiles somos el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, mi compañero Pablo Vázquez y yo, quienes lo que hicimos sí fue nosotros tomamos un curso de formación policial básica. Eso es también lo que estamos haciendo en mandos que no tienen esa carrera policial. Lo que estamos haciendo es tomar todos un curso de formación policial muy básica. Sí. Pero cuando entraste tú, ¿cómo recibiste esto y cómo te recibieron a ti? Es difícil porque justo la policía es eso, muy celosa de... Digo, también tengo que decir que no soy la primera, ¿no? Que no viene de la carrera policial, eso definitivamente en todas las administraciones. Es más, hacía muchos años que no había un secretario que fuera policía de carrera. Teníamos muchísimos años, eran perfiles o políticos o militares. Entonces, ¿no? Eso también ha sido importante para la policía. Y eso, la policía es celosa de por qué viene alguien, ¿no? externo. Pero bueno, por fortuna ya llevamos un poco más de 3 años en la institución. Yo llevaba trabajando con policías, ¿no? ya algunos años, entonces también conocemos un poco cómo funcionan esas estructuras, son ciertas, hasta ritos, ¿no? dentro de la institución. Son instituciones así muy bonitas también, la verdad. Hace rato Diana mencionaba la relación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía en la Ciudad de México, que debería de retomarse también a nivel nacional, sería lo deseable. ¿Cómo es esa relación con la Fiscalía? Es una excelente relación y siempre lo dice tanto la jefa de gobierno como el secretario García Harfuch, que es una de las claves del éxito de la estrategia de seguridad de la Ciudad de México, que pues ha tenido, ¿no? muy buenos resultados estos 4 años. Llevamos en algunos delitos incluso el 70% de disminución en homicidio. ¿70%? Sí, como robo de vehículo, por ejemplo, está en niveles históricos. Ese no hay cifra negra. Ese prácticamente no hay cifra negra, ¿no? Porque uno denuncia, por lo general, cuando le roban un vehículo por 2 razones. Por el seguro, ¿no? Para que te paguen lo del seguro. Y para que no vayan, si lo usan en algún hecho delictivo, pues que tú tengas, ¿no? Como justificar que no estabas involucrado en eso. Entonces prácticamente no hay cifra negra. Y en lo que tiene que ver con homicidio doloso, que tampoco hay cifra negra, por fortuna, a diferencia de otros lugares en el país, que hay problemas de desaparecidos, en la ciudad no. Tenemos 48% de disminución. 48% en 4 años. Prácticamente la media nacional es de 10. Así es. Y aquí es 48. Sí. Wow, así es. Sí, es una disminución, pues eso, histórica. Lo agarró el gobierno de la Ciudad de México actual, toma en su cifra más alta desde que tenemos registros nacionales de incidencia delictiva desde 1997. Y la doctora Sheinbaum agarra en diciembre de 2018 la ciudad en su nivel más alto desde que tenemos registro. Y pues eso se ha disminuido en 50%, que de nuevo no solo es la disminución del 50%, sino desde dónde estaba. Sí, claro. Y jalar, ¿no? esa tendencia, porque venía iba así. Sí, claro, porque la espiral de violencia tiende a crecer. Así es. Lo difícil es revertir la tendencia. Revertir y bajarla tanto, además. Revertir y bajarla tanto. Entonces, yo sí estoy convencida de eso, es la coordinación que hay entre la policía y la fiscalía es como nunca había habido. Siempre había habido, incluso hasta ni se hablaban a veces, ¿no? Secretario y estoy hablando además en masculinos, porque así ha sido, secretario y procurador, ¿no? Ni siquiera había mucha como competencia. Y un acierto muy grande de la doctora Sheinbaum es que presenta una iniciativa a unos meses de iniciado el gobierno para que la policía de la Ciudad de México pueda obtener la facultad de investigación. Y entonces eso ha ampliado muchísimo las capacidades de la Fiscalía, porque si no la única que investiga es la Fiscalía y pues es una locura. Entonces se amplían las capacidades de investigación, la policía ya investiga
¿no? En coordinación, por supuesto, con la Fiscalía, y eso, ¿no? Amplía las capacidades y pues es parte de los resultados que tenemos. Ya casi Y en violencia de nos género, ¿no? También. En violencia de género, es que el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México, hay que decirlo, ¿no? Hay toda una perspectiva de género fantástica. Y eso es lo que yo creo que debería suceder a nivel federal, porque el problema del feminicidio, ¿no? De toda esta violencia que estamos viviendo ordinaria, pues es a nivel nacional, y mucho del descontento también social de las mujeres pues tiene que ver con lo que pasa en todo el país. Sí. Una chica desaparece aquí en Iztapalapa y se tiene registro de ella que en Chiapas, es decir, todo el tráfico que hay y todo esto que es tan violento y que es lo que indigna tanto, ¿no? Y lo que produce tanto malestar y tanto descontento también en las manifestaciones públicas. Hay un fundamento total, ¿no? Los desaparecidos, las mujeres buscadoras, en fin. Sí, exactamente. ¿No? Las mujeres no salen por deporte, ¿no? No, sí. por supuesto, salen ¿no? Así es. porque hay que denunciar, ¿no? Oye, estas Diana, violencias. ya casi nos vamos. Yo te pediría una última reflexión. Yo la impresión que tengo es que este movimiento y todo esto que ha pasado ya no tiene regreso. Puede ser. No sé si soy demasiado optimista, pero yo siento que ya no se puede echar para atrás muchas cosas, sino lo que sigue es, ahora sí que va a caer, ¿no? Yo así lo veo. ¿Tú cómo lo...? Yo creo que estamos en un momento como de una moneda lanzada al aire, porque en realidad yo creo que este movimiento surge también teniendo en la mira que había cosas que considerábamos ya logradas y que de pronto se pusieron, exacto, se echaron para atrás. O sea, claro, en el país se ha avanzado mucho, por ejemplo, en tema del aborto, y esto ha sido en este sexenio, eso hay que decirlo con toda claridad. 11 estados. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero hay otras cosas que uno consideraba ya logros de las mujeres, que ya las consideramos como que las mujeres del pasado ya lo habían ganado, y de pronto no. De pronto, por ejemplo, transitar libremente por las calles, pues resulta que no es tan así. Es un proceso de descomposición que no se explica solo por lo que nos sucede a las mujeres, sino de manera más amplia, ¿no? Y en el mundo los ejemplos son devastadores. O sea, claro, hay regiones del mundo donde esta tensión siempre ha sido más problemática en términos de la presencia pública de las mujeres, ¿no? Pero en otros países también se observan retrocesos porque hay un avance también de una derecha ultraconservadora que está ganando territorio y que, ¿por qué? Porque ven que ellos creen que algunos de sus prerrogativas están en riesgo y entonces se cierran más y se fascistizan, hay que decirlo. Entonces yo creo que es una moneda lanzada al aire y lo que nos enseña el movimiento feminista de mujeres en este momento es que la lucha sigue y sigue, o sea que no podíamos dar por sentado nada y que tenemos que seguir profundizando derechos y tenemos que hacerlos transversales, ¿no? O sea, yo creo que ese es el tema y que nos faltan muchos espacios por ganar y además por escuchar, porque no escuchábamos las problemáticas de otras mujeres. O sea, el problema, por ejemplo, en México de las mujeres indígenas, bueno, estaba invisibilizado por la lógica colonial de nuestro país, pero solo ellas pueden hablarnos de eso. O sea, nosotros no podemos suplir sus voces, son ellas las que hablan por sí mismas. Entonces yo creo que es una moneda lanzada al aire y que tenemos que seguirnos organizando, no más, ¿no? Sí, de hecho sabemos, ¿no?, que las mujeres indígenas no utilizan ni siquiera la palabra feminismo porque es totalmente ajena, dicen, ¿no? Claro. No está ahí. Y algo que yo creo que sí tenemos que valorar muchísimo es esta fuerza, ¿no?, de esta nueva generación de las jóvenes feministas, no menospreciar su fuerza, ¿no? No menospreciar su presencia, porque también ellas votan, ¿no? Estamos viéndolo, ¿no?, en países de Europa, cómo la izquierda está perdiendo el voto del feminismo, ¿no? Y hay un hashtag clarísimo que dice feminismo no vota traidores, ¿no? Entonces la izquierda tiene que ser súper consciente, ¿no? Aquí sí voy a deslizar una pequeña crítica a mi querida 4T, ¿no? O sea, yo he marchado con la izquierda desde hace décadas y sí me duele mucho ver la ciudad llena de valles, ¿no? Creo que ese es un mal mensaje para las jóvenes. Vallas? Ver monumentos, palacios, ¿no? Esas vallas. Yo ahí diferiré. Pero, o sea, justo entiendo, ¿no? Yo lo voy a resumir porque también tiene que ver con, ¿no?, una historia de cosas que han sucedido. Al inicio del gobierno no se ponía nada, ¿no? ¿Y qué pasó? Justo hubo, ¿no?, mucha destrucción. Y no hablo de justo el Ángel, ¿no?, edificios o paredes o muchos negocios, ¿no?, muchas casas de habitación de la zona en donde pasa
la manifestación, y creo que hay un reclamo muy legítimo también de esa parte de la población que dice, todo bien, gobierno, con que resguardes la manifestación, o sea, ¿no? Resguardes el derecho a la manifestación, pero y luego, ¿y nosotros? ¿No? Lo que decía al principio, ¿no? Tú tienes que guardar el orden público para todos, no solo para los manifestantes, las manifestantes en este caso. Y lo segundo que se decidió, ¿no? Primero eso, la policía no interviene en nada. Y pasaron todas estas cosas y estos reclamos. Lo siguiente fue, ponemos una valla de policías. Porque hay que resguardar eso también. Y así les fue a las policías. Y así les fue. Y entonces eso genera, eso sí genera, creo, el que te digan, cuida más la policía a la pared que a mí. ¿No? Porque sí, en efecto, estás poniéndolo pues para que resguarde el bien de alguien más, mientras tú pasas. Y entonces sí generas esta casi invitación a la confrontación. Y polarización, claro. Sí. Y entonces incluso en Palacio Nacional, que ha sido muy criticado, ¿no? La primera vez que se pusieron vallas fue hace 2 años, en la marcha del 8 de marzo de 2021, que se pusieron vallas, pero es que la anterior ocasión de la manifestación, el 25 de noviembre de 2020, pues se tuvieron que poner mujeres y fue un momento muy tenso y muy peligroso. Y con muchas lesionadas. Con muchas lesionadas, quemadas. Entonces, es como un poco, ¿no? El costo-beneficio de, pues, ponemos vallas, porque hay que resguardar los bienes de alguien más. Insisto, ni siquiera es tema de los monumentos. Claro que también es nuestra obligación resguardarlos, ¿no? Porque si no, ¿qué tipo de autoridad seríamos, no? Yo entiendo, yo también soy feminista, también estoy enojada, también he marchado muchos años, ¿no? Antes de estar en la policía también marché. No lo digo porque ahora no pueda, sino porque me toca otro lugar en la manifestación. Y las vallas son para eso, ¿no? Es un poco de análisis del costo-beneficio de cuidas a los demás y sus bienes. No hay confrontaciones entre personas. Y es eso, básicamente el tema. Por eso me gustó de las vallas. esta reunión que tuvieron policías con activistas, que se llamó por la marcha que todos queremos, ¿o cómo? Sí, las marchas seguras que todas queremos. Marchas seguras que todas queremos. Claro. Bueno, y el caso de Palacio Nacional, dices, yo puedo entender que quieras entrar a Palacio Nacional y quemar Palacio Nacional, pero como autoridad, sí, pues porque ¿cuál es la intención de no tirarle a Palacio Nacional y querer entrar? Porque hay un presidente que vive ahí, ¿no? Hay una protesta, ¿no? Incluso, o sea, sí es contra eso. Pero como autoridad, pues tú tienes que decir, de menos te tengo que intentar impedirte hacer eso. Yo no te puedo abrir así para que entres y quemes Palacio Nacional. No se trata de la pared. Lo único que hay que nada más limitar son los gases. Eso es otro tema. No hay gases. Por favor, no hay gases. La son un policía, exceso. No hay gases. No. La policía no adquiere. Es legal el uso de gases en ciertas circunstancias. Lo es porque lo marca la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Pero en el gobierno de la Ciudad de México se dio la indicación, ¿no? Desde diciembre de 2018, no se usan gases. Eso no quiere decir que no hay gases en la manifestación. Sí, porque a todos nos ha tocado que pero nos de llegue gas, digamos. La policía lo dice también. La policía, las mismas compañeras lo dicen, ¿no? A nosotras nos gasearon, nos tiraron gas. Sí, y uno anda en la marcha y de pronto hay gas. Nosotros en la policía nunca hemos negado que hay gas, porque las mismas policías lo reportan. Pero la policía no tiene gas. No compramos gas. Desde diciembre de 2018 la policía no compra gas, no tenemos gas. Oye, sí, dicen pues que nosotros nos tenemos que retirar. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Pues vamos a seguirnos viendo. Quedan invitadas a perpetuidad a este programa. Sí, muchas gracias. A ver, no es su casa. Muchas gracias. Se quedaron muchas cosas. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Y pues muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Por favor, recomienden este programa, véanlo muchas veces y nos estamos viendo aquí en Chamuco TV. Muchas gracias.